Hola colegas, soy Tony, bienvenido a Cine por los Codos. Si sois nuevos, bienvenidos al canal, encantado de conoceros. Y si no sois nuevos, también encantado de conoceros, pero ya de conocer de que nos conocemos y no de que os estoy conociendo ahora. Ya me entendéis. En fin, voy a hacer el vídeo ya tan prometido sobre Sitges, además tengo muchos más datos. Perdonad que haya tardado un poco en sacar el vídeo, lo que pasa es que tengo un invitado en casa, además se está quedando en el salón, quedaba muy difícil tener un hueco, pero ahora se ha ido a no sé dónde y entonces ya he tenido este momento y voy a hacer el vídeo. Y además es un buen momento porque ya tenemos la parrilla, ya tenemos básicamente todos los datos. Como sabéis, yo obtuve un pase en concreto, la Vampire Pass, que este año por algún motivo ha bajado de 40 películas a 30, pero con mi saber hacer y mi encanto natural he conseguido que me suban el pase de 50, así que va a haber mucho cine este año en Sitges. Antes de eso quiero hablar de un par de películas que están en cartelera que he visto. La primera es No tengas miedo, Cobweb, tela de araña, que supongo que la han llamado No tengas miedo en vez de telaraña porque curiosamente en Sitges va a haber otra película que se llama Cobweb y esta sí se llama Tela de araña, ya hablaré de eso más tarde. Y entonces pues tenemos una película bastante típica, tenemos un niño pequeño, pálido, frágil, muy retraído, que sufre un bullying bastante extremo en el colegio y hay una situación muy extraña en casa, empieza a oír golpes en la pared y tal. Y la verdad es que la película tiene bastantes peros. Se ve que hay algo que no marcha bien, no todo es lo que parece. Lo que pasa es que eso, que yo creo que se supone que se desvela ya en la mitad del segundo acto, se ve venir desde el principio. No es tampoco lo más importante de la película. Y luego también los personajes adultos en muchas ocasiones toman decisiones muy estúpidas. El único que más o menos las tiene consigo es el niño, que hace, el actor hace muy buena interpretación y la película está muy bien, crea un ambiente bastante chulo, así que sin estar, por ejemplo, a la altura de Háblame, que comenté hace un par de semanas, es una diversión, si os gusta el cine de terror, no está mal, no hay muchos sustos, pero bueno, es una película interesante. La otra película que quiero comentar es un estreno un poco raro. Se ha estrenado en pocos cines, en la cadena, lo que no voy a nombrarlos ya. En la cadena a la que voy, como sabéis que pago 15,90 y voy todas las veces que quiera, está en pocos cines y normalmente solo tiene un pase al día, pero han tenido que aumentar a segundas salas y tal, porque estoy hablando de la película Jawan, que significa soldado, es una película de Bollywood y está siendo en la India, que también se acaba de estrenar, un auténtico fenómeno de masas, pero algo exagerado. Y aquí, pues de repente ha salido una población india, o no sé si también de Bangladesh o de Pakistán alrededores, que lo están flipando con la película y han tenido que ir aumentando. La fui a ver anoche y de hecho mi amigo y yo y otra chica que iba con un grupo de indios éramos los únicos blancos de la sala. Y hablan mucho en el cine. Y yo no sabía, sí, pero hablando a plena voz y yo no sabía si callarles, porque digo, o sea, aquí no se hace. Se ve que en la cultura india sí se hace y no sabía muy bien qué hacer, pero luego al tiempo ya se calmó la cosa, así que bien. La película está protagonizada por Shah Rukh Khan, o como le llaman ahí, SRK, que junto a Amitabh Bachchan, que le saca unas cuantas décadas, los dos están elevados. Hay muchas estrellas en la India. Es un poco como el chiste siempre de que cualquier grupo puede triunfar en Japón porque hay tanta gente que puedes triunfar. Pues en la India hay muchísimas estrellas de cine, pero los dos que están por encima de todo, elevados a nivel, lo que digo, Dios, son Amitabh Bachchan y este Shah Rukh Khan. Entonces esta película ha creado muchísima expectativa. Es un tío que, o sea, básicamente si habéis visto vídeos de Maradona y cómo era la reacción de la gente de Argentina, es un poco lo mismo. Cuando no está rodando Shah Rukh Khan, sale todos los días al mediodía al balcón de su casa a saludar a la gente de la calle
y hay miles de personas, pero no exagero, miles de personas ahí para saludarle todos los días. Y en los vídeos ves la gente flipando, en plan, me ha mirado, me ha mirado. Yo recuerdo hace 20 y pico años, en el Festival de Edimburgo se hizo un ciclo de Shah Rukh Khan y yo en ese momento no tenía ni idea de quién era. Y digo, ¿y este tío quién es? ¿Para que se le haga un ciclo? Y de repente cuando estoy ahí veo una masa en plan Beatles de indios y entonces empecé a ver lo importante que era este tío para la industria. No puedo hablar mucho de lo que va, porque al igual que otras películas que hemos visto en Cutrecon, por ejemplo, Action Jackson, que es mi favorita, que por cierto, hasta este punto se lo toman en serio el cine de Bollywood y por eso ayer decidí no meterme con nada, le dije a mi amigo, además digo, pase lo que pase en esta sala, se permite, porque se lo toman muy en serio, nosotros no entendemos esta cultura de cine y vamos a dejarlo pasar. La película de Action Jackson, que la pusimos en Cutrecon, que también no Action Jackson de Apollo de Rocky, del 2014, una película de Bollywood. En el cine lo flipamos, yo creo que es de lo más épico que he visto en mi vida. Y luego me meto en IMDB y tiene como un 3,2 de 10. Y me quedé de piedra, porque digo, a ver, la acción es la hostia, es graciosa, tiene ritmo. No lo entendí y se ve que es porque, claro, hay unos parámetros o unas cosas que se esperan del cine de Bollywood, personajes más nobles, acción menos explícito y tal, y se ve que Action Jackson para ellos ya era casi como una peligore o algo así, entonces lo veían muy poco y demasiado, que no se ve nada, pero pensaban que era demasiado explícito sexualmente, porque de hecho muchas veces en las películas de Bollywood ni siquiera se besan los protagonistas. Son muy puristas en ese sentido. Y yo lo único que hice, veía las críticas en IMDb, la gente cagándose en ella, pero furiosos. Y yo lo único que hice fue meterme y decir, jolín, pues a mí me ha encantado. Y empiezan a responder en plan, esto era cuando todavía había foros y que ya se ha quitado, supongo que por motivos como este, pero gente de la India respondiendo en plan, te voy a encontrar, te voy a matar, porque me gustó esta película. O sea, que se lo toman muy en serio. Y esta película, como digo, está arrasando en taquilla en la India algo exagerado. Junto a, y bueno, ya sabemos, hace unos meses salió RRR, que me cuesta mucho decirlo, que ganó el Oscar, la primera película de Bollywood en ganar un Oscar, que fue la mejor canción original. Y ahora pues se ve que ya en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ya se estrena con bastante frecuencia en cines convencionales el cine de Bollywood. Yo recuerdo en Glasgow, no se estrenaba, cuando yo iba creciendo, había un cine que se llamaba el Cine Bombay, y ahí era exclusivamente Bollywood, y además había como una cosa de ni se te ocurra pisar, porque yo muchas veces quería ir al cine para verlo, no tanto para ver las películas, porque hasta hace relativamente poco, a lo mejor pues eso, los 90, la factura de las películas de Bollywood solía ser bastante pobre. De repente pegó un boom que no sé muy bien qué es lo que pasó y ahora tienen una factura y una fotografía impresionantísima. Pero quería ir para ver la experiencia de cómo una comunidad, porque además ese cine es que se llenaba todas las sesiones, pusieran lo que pusieran. Quería ver eso, pero había como una especie de contrato no hablado con la ciudad de Glasgow que era, si eres blanco, no vengas, déjanos en paz, esto es nuestro. Y dije, bueno, pues no me meto, pero siempre me quedé con la duda. Pero ahora en Gran Bretaña es bastante frecuente, de hecho creo que todas las semanas hay pases de películas de Bollywood, o incluso de Tollywood, que es creo que son las películas en tamil, que son un poco más baratas, y luego está Collywood, pero bueno, siempre hay películas indias en los cines en Gran Bretaña, en Estados Unidos cada vez más también, y oye, me parece genial. A mí me parecen películas muy bien rodadas, tienen un estilo muy marcado, muy melodramático, muy exagerado quizás para Occidente, pero una vez entras al trapo está muy bien. Tenemos esta cosa de que los hombres son muy hombres y las mujeres son muy mujeres, es muy tradicional en ese sentido y por ejemplo, sobre todo, bueno, se hace en general, pero con Shah Rukh Khan,
La mitad de la película dura 3 horas, como todas las películas de Bollywood, porque tiene números musicales que no vienen a cuento de nada. Pero, pero todo esto de que, o sea, yo no sé si pasa un solo minuto en la que está Shah Rukh Khan en pantalla que no tiene esta cosa de a cámara lenta, ¿sabes? Porque es el héroe. Y es muy divertida, es de acción trepidante, trama interesante. Si bien, además ahí se nota claramente en las películas de Bollywood cuando es una película de dos mitades porque hay un intervalo, hay un intermedio. En este caso ayer pone intermedio y siguió la película. Hay otras películas donde he ido al cine y se respeta el intermedio, se hace un descanso y se vuelve. Además siempre en un momento súper de ¿qué va a pasar? Tan, 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 descanso. Y esta película, pues, ¿de qué va? Empieza con una pelea, 30 años antes, de ahí llega al presente y se hace un atentado, una toma de rehenes en un metro, en un tren de metro, y pues empieza a haber una serie de demandas, eh, y hasta ahí puedo leer, porque luego la trama no se complica, pero se vuelve más compleja. No sabes muy bien al principio quién es héroe, quién es villano. Y la verdad es que se desenvuelve de una manera muy entretenida. Y muy, por ejemplo, de hecho mi amigo que está aquí ahora es muy político, muy de izquierdas, y él se emocionó, porque tiene también, trata un tema social de una manera no profunda, pero muy intencionada. Muy intencionada. Y eso a él le emocionó. Problemas que tengo con la película. Para mí al final se empieza a alargar demasiado. Los últimos 15-20 minutos se hacen bastante largos. Y luego también hay un personaje que en la primera mitad tiene una importancia enorme, es un gran personaje, y en la segunda mitad como se vuelve alguien de la multitud, es una persona más, y, y me parece una pena porque me parece un gran personaje, como para no desaprovecharlo en esa segunda mitad de la película. Pero en fin, es muy divertida. Si queréis una experiencia distinta en el cine, id a ver Jawan. Puede que haya una secuela, no lo sé, pero sí, la disfruté muchísimo y los indios que estaban en la sala lo estaban flipando, estaban aplaudiendo, estaban riendo, se pillaban mucho más chistes que nosotros, obviamente, porque se hace... Yo lo único que pillé en un momento donde sale un tío enorme con el que se va a pelear Shah Rukh Khan y le llama Bahubali, porque hay dos películas del director de R, que se llaman Bahubali, es como una saga en dos partes, y entonces obviamente también fue otro exitazo de masas y está haciendo un chiste sobre eso, pero luego habría 20.000 chistes más que no pillé. Así que sí, id a ver Jawan, es muy distinto, no es Barbie, no es Oppenheimer, y dentro de su niche ahí pequeñito está funcionando de maravilla. Así que es mi recomendación de la semana. Pero vamos a lo que vamos. Sitges. Para empezar, como sospechaba, y no creo que tampoco sea un adivino en pillar esto, el tema de las huelgas en Estados Unidos de actores y de guionistas ha afectado a Sitges como ha afectado básicamente a todos los festivales del mundo, y no hay una presencia, no hay una gran presencia de invitados estadounidenses, y tampoco hay una gran presencia de películas americanas. Supongo que porque no pueden venir grandes invitados a promocionarla. Y también hemos visto en los últimos años como cada vez más los estudios grandes, yo no sé si es por el tema streaming o no sé, pero los estudios grandes contemplan cada vez menos contar con los festivales de cine como una vía de promoción de sus películas. Eso en general. Así que puede que este sea el año cuando ya, o sea, hace un par de días anunciaron la programación completa y a los 2 días ya tenemos la parrilla de horarios. O sea, yo como cada año ya he hecho mi Excel con las películas que quiero ver, con los horarios y tal. Una vez más voy a sufrir muchísimo corriendo de arriba abajo, durmiendo 4 horas, pero sí, ches. Y puede que este sea el año
donde hay más películas que a priori no conocía de nada. Pero ahora casi parece el año donde hay más películas que me apetecen ver, porque me he puesto a investigar cada una de ellas, he visto los trailers donde había trailers para ver y pinta que va a haber cosas muy interesantes. Así que antes de llegar a lo grueso voy a hablar de, porque obviamente no solo es cine nuevo, se rescata mucho cine del pasado, tanto clásico como menos conocido. Y entonces pues tenemos, por ejemplo, tenemos un mini homenaje al recientemente fallecido Ruggero Deodato, el director de Holocausto Caníbal. Va a haber 3 películas suyas, no va a estar esa, pero sí tenemos Mundo Caníbal, Mundo Salvaje, que en inglés se llama Holocausto de Selva, más o menos lo mismo. Tenemos Cut and Run, que en italiano se llama El infierno en directo. Aquí no recuerdo muy bien cómo se llama, siempre me quedo patente el póster o en la portada del VHS el Michael Berryman, el calvo de Las colinas tienen ojos con un machete. Entonces va a estar esa y va a estar Los invasores del abismo, que es una mierda. Pero se puede disfrutar dentro de ese parámetro de que es una mierda, ¿no? Luego tenemos un documental que yo ya he visto. Es un documental nuevo, pero yo ya lo vi cuando estuve fuera, que se llama Sharksploitation y cubre toda esta masa de, ya no solo, bueno, desde Tiburón, partiendo obviamente, el cine de tiburones, ya en los finales de los 70, en los 80 ya hubo películas intentando aprovecharse del éxito de Tiburón, sobre todo, como no, en Italia. Y luego, obviamente, en los últimos años hemos tenido esta avalancha o un Sharknado, nunca mejor dicho, de películas, sobre todo del Asylum, del canal Sci-Fi, que si tenemos Sharktopus, que es medio pulpo, medio tiburón, o tenemos el tiburón con 2 cabezas, 3 cabezas, 5 cabezas, 6 cabezas, Jurassic Shark, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un documental que cubre básicamente todo eso, desde el principio hasta ahora, además poniendo cosas en un contexto real, en un contexto de cómo estas películas afectan nuestra visión sobre la naturaleza. Es un documental sobre un tema a priori bastante tonto, pero es un documental que expone las cosas de una manera muy interesante y bastante inteligente. Así que, sorprendentemente, es algo que merece la pena. Es divertida, es educativa y salen tiburones con 6 cabezas. ¿Qué queréis que os diga? Van a aprovechar también para poner un par de películas de Sharksploitation, pero de la primera ola, nunca mejor dicho, como es Tintorera, de René Cardona, una película mexicana con Hugo Stiglitz y, si no recuerdo mal, creo que Pedro Armendáriz Jr. Yo la vi de pequeño, me aburrió un montón, porque claro, yo me esperaba tiburón y esto no es tiburón. Y luego tenemos esa película que se estrenó a principios de los 80 de Enzo Castellari, uno de los dioses del Italo Exploitation, incluso ya diría un nivel un poquito más alto que los demás, con esos, ¿cómo se llama? Los invasores del Bronx y Thunder y cosas de esta. Bueno, no, él no hizo Thunder, pero bueno, sí. Los invasores ¿Es los invasores del Bronx? No, los guerreros del Bronx, perdona. Las primeras 2 partes y tal. Entonces él sacó una película que en Italia se llamaba El último squalo, que es el último tiburón, y aquí se estrenó de la mano de José Frade como Tiburón 3, porque aún no existía Tiburón 3 con Dennis Quaid y Louis Gossett Jr. Y, y claro, la gente picó y la vio, tuvo mucho éxito, de hecho tuvo más éxito que el verdadero Tiburón 3 en España. Entonces esa también se va a proyectar. Si no recuerdo mal, todavía nunca la llegué a ver. No creo que la vean, chiches, hay muchas cosas para ver. Luego también tenemos un par de ejemplos, siguiendo con Italia, tenemos un par de ejemplos de un género que a mí me está interesando cada vez más, estoy indagando y empezando a abrir horizontes, viendo cada vez más películas de este género, como es nunca lo sé decir, el politochesco, es decir, básicamente una avalancha de películas que salieron después de Harry el Sucio, de polis impasivos contra el crimen, contra Lampa y cosas así.
Los dos ejemplos que tenemos en esta edición son dos que he visto, bastante por encima de la media, como son Milano Calibro 9 de Fernando Di Leo, y luego tenemos Il Boss con un Henry Silva grimoso como siempre. Y de ahí pasamos a un... No sé muy bien por qué se pone esta como clásico. Es una película que no es tan antigua, es una película que ha visto todo Kiski, como es Old Boy. Pero bueno, les ha dado por poner Old Boy, a la gente le encanta, quizá no sea mala idea. Tenemos rarezas, por ejemplo, como Los Maestros del Tiempo, Le Maître du Temps, con los diseños de Moebius, del director de Planeta Fantástico, una animación francesa del 82. Tenemos el debut de Mary Lambert, que va a estar en el festival, Siesta, con Ellen Barkin y Gabriel Byrne. Mary Lambert, obviamente, justo después de esta dirigió El Cementerio Viviente, que va a estar en el festival en 4K, remasterizada, El Cementerio Viviente, presentado por Mary Lambert. Y luego también para celebrar el 50º aniversario de Walt Disney, vamos a tener una, bueno, yo no voy a, van a proyectar una selección de cortos de los principios de Disney. Estamos hablando de ese Mickey Mouse que ahora está saliendo de su copyright, que ahora la gente puede utilizar esa imagen como les parezca bien. También tendremos algún ejemplo de los Silly Symphonies, que estaban un poco rivalizando con los Looney Tunes, porque además es como un juego de palabras. Silly, Looney viene a ser lo mismo, tonto, loco, y Symphonies y Tunes, pues eso, música, sinfonías, melodías. Entonces van a tener este pase especial en homenaje a Disney. Y como he dicho, Cementerio Viviente se va a proyectar en 4K. Hay muchos clásicos que se van a proyectar en 4K. Amenaza en la sombra, de Nicholas Rowe, con Donald Sutherland y Julie Christie, un clásico del terror quizás más intelectual en Venecia. Tenemos una película que ya la pasaron, o sea, yo llevo yendo a Sitges desde el 2016 y ya la han pasado ya en el tiempo que yo he estado yendo a Sitges, como es Star Trek The Motion Picture, la primera película de todas, con William Shatner y Leonard Nimoy. Es el montaje del director y en 4K. Otra que voy a ver en 4K es The Raid. Como sabéis, yo lo he dicho muchas veces, probablemente la mejor película de la acción de la historia. Nunca la he visto en pantalla grande. La segunda parte sí, pero la primera nunca la vi en pantalla grande, así que creo que debería. Una película que no conozco de absolutamente nada. Si lo conocéis, comentad abajo y decidme de qué leches va. Como es Hollywood 90028, no confundir con Beverly Hills 90210. Pues esa también está en 4K. Tenemos Le Mépris o El Desprecio de Godard en 4K. Tenemos la versión USA de El Resplandor, que dura media hora más que la que se estrenó en Europa en 4K, presentada, recordemos, por Lee Unkrich, uno de los mandamases de Pixar, que viene a recoger también un premio. Tenemos el Ultimate Cut, una versión, un montaje nuevo de Calígula en 4K, que por lo visto dicen que ni es tan porno como la porno que salió, ni es tan light como la versión light, porque ya salió en 3 y esto es un poco a medio camino entre los dos. Tenemos, celebrando su 50 aniversario, El Exorcista en 4K. Tenemos The Wicker Man, El Hombre de Mimbre, con Christopher Lee, también en 4K. Tenemos considerada una de las peores películas de la historia en 4K. ¿Para qué? Los nuevos extraterrestres de Juan Piquer Simón en 4K. Es decir, caca, caca. Pero ahí está. Y luego, claro, mucha gente, muchos de los que vamos a Sitges intentamos adivinar siempre por aniversarios, porque suelen tirar muchos aniversarios. ¿Qué se estrenó hace 40 años? ¿Qué se estrenó hace 50? Como en este caso El Exorcista, ¿no? ¿Y qué películas van a poner? Y entre toda la gente con la que hablé y yo mismo, ninguno caímos en que este año hace 90 años del estreno de
uno de los clásicos de terror de toda la historia y además la película que es el logo y el leitmotiv de Sitges desde hace siglos, como es King Kong, la versión del 33 con Fay Wray, así que esa también se va a estrenar en 4K. Entonces ya eso es toda la parte... Bueno, no, mentira. Luego también tenemos una, una vertiente interesante de películas que han pasado por la Cutrecon. Tenemos, pues si recordáis, hace, pues creo que fue en la Cutrecon 4 si no recuerdo mal, o a lo mejor la 3 antes de llegar yo empecé en la 5. Tuvimos un año que era de Bruce Exploitation, películas de estas que salieron también en masa después de la muerte de Bruce Lee, aprovechando. Teníamos Bruce Lee, Bruce Lee, Conan Lee, Bronson Lee, y todo eso. Entonces tenemos Enter the Game of Death y The Dragon Lives Again. No voy a intentar recordar quién sale en qué, pero bueno, Bruce algo. Y la verdad es que yo he visto muchísimas de estas películas y son muy divertidas. También hay un documental que tengo muchas ganas de ver sobre todo eso, como es Enter the Clones of Bruce Lee, que es un documental que se va a pasar comentando todo esto. Y, también sé que no está en Sitges, pero ha salido una película hace poco que no sé si se llama The Final Game of Death. Como sabéis, o sabréis, o no, el juego de la muerte, Game of Death, que era la película que Bruce Lee estaba rodando cuando murió, después de Operación Dragón, iba a ser ya como su epopeya. Estaba dirigida por él, producida por él, escrita por él, coreografiada por él, y básicamente era Bruce Lee subiendo una torre, luchando con Tokiski. Un poco como Kung Fu Master, el videojuego de los 80. Tenemos esa mítica pelea con Karim Abdul-Jabbar, que fue de lo poco, esa especie de chándal amarillo con las rayas negras que luego usaría Uma Thurman en Kill Bill. Y entonces, pero el resto de la película pues tienen un doble, hay una mítica, para mal, escena donde Bruce Lee está mirándose al espejo y han pegado una foto de Bruce Lee en el espejo donde está la cara del tío. Empieza con la pelea con Chuck Norris del Coliseo de La Furia del Dragón, y básicamente para hacer relleno para poder sacar una película. Así es como se estrenó, pero por lo visto en esta Final Game of Death lo que han hecho es han cogido todo el metraje rodado, que no es poco, y la película no sé si dura como 4 horas, y han hecho el montaje más completo que se puede hacer de la película con la que hay. Y por lo visto es una película que tiene bastante coherencia y que funciona como película. Así que quizás con esto ya podamos despedir definitivamente, 50 años después de su muerte, porque en el 73, a la leyenda que es Bruce Lee. Otra vertiente de Cutrecon, que también va a estar presente en Sitges, fue otro año que hicimos un homenaje que luego ha vuelto un par de veces al festival, pero es normal porque ha hecho 80.000 películas, como es Santo, el enmascarado de plata. Tenemos por un lado Santo contra los zombies, y luego tenemos eh, Santo, no sé si era Santo contra Drácula. Creo que era Santo contra Drácula, pero no es la versión que se va a pasar en Sitges. Se ve que había un montaje de porno softcore o mediocore, que a lo mejor iba un poco más allá, no con Santo, pero con gente alrededor. Una película bastante subida de tono, y se produjo con el título que tira bastante para atrás, como es Los leprosos del sexo. Pues también va a estar en Sitges, también creo que paso de verla. Y luego pasamos a los documentales. Ya he hablado de Sharksploitation. Tenemos Living with Chucky, que es un repaso a toda la saga de Muñeco Diabólico. Tenemos You Can Call Me Bill, no confundir con You Can Call Me Al de Paul Simon. You Can Call Me Bill, que es un documental sobre William Shatner, que siempre es interesante de oír, un tío bastante peculiar. Y luego tenemos una película que el concepto, la sinopsis me intriga muchísimo, como Skims Video, que por lo visto va de un videoclub que montó un tío desde su lavandería en Estados Unidos con una colección
gigantesca de decenas de miles de películas donde pues muchos cinéfilos iban ahí porque había títulos ahí que no se podían encontrar en ninguna otra parte. Y entonces yo creo que cuando entró en liquidación la tienda, el dueño, si no recuerdo mal, como que acordó regalar la colección a alguien que por un lado tuviese un local para seguir ofreciendo esas películas y que esa colección se quedara intacta, que no se vendiera ninguna copia, que no se perdiera, que se tenían que quedar con la colección entera y seguir ofreciéndola al público. Pues el que aceptó la oferta desapareció, las películas desaparecieron y en esta película los que han creado la película hacen una búsqueda por todo el globo buscando esa colección. Creo que me parece fascinante como concepto. Tenemos Spooktacular, que es un documental sobre el primer parque temático de terror del mundo. Yo no sabía ni que había de eso. Tenemos un documental de Created a Monster sobre Loch Ness, que a mí siempre, ya lo he dicho como escocés, a mí siempre me ha fastidiado un poco el éxito o la popularidad del lago Ness, del Loch Ness, por este monstruo que para mí no existe, cuando Loch Lomond es mucho más bonito, pero bueno. Y luego por último tenemos una película que no me puedo perder, como es A Disturbance in the Force, ¿cómo sería Disturbance? Pues como que hay, voy a ser muy simple, un problema en la fuerza, con la fuerza, que es un documental dedicado íntegramente al Star Wars Holiday Special, este especial de Navidad, recordemos Star Wars que salió en Navidad del 77, donde estaban Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, y es una auténtica bazofia, que ninguno que quería estar involucrado. George Lucas como que se ha desvinculado completamente, para él no existe, y es un documental que nos va a contar todos los entresijos de la gente que estuvo ahí trabajando ahí, y yo quiero saber cómo salió eso. Y luego ya pasando a las películas convencionales, digamos, pues es que hay miles, pero voy a intentar reducir un poco a lo que a mí particularmente me interesa. Como tenemos Acid, una película catastrófica de la lluvia ácida, dirigida por Jules Ripot, que nos trajo hace un par de años La Nuée, eh, La Jauría creo que se llamaba, esta película sobre langostas, no langostas de langostas, pero eh, creo que va un poco en el mismo sentido. El tío es como muy catastrofista, pero con un deje intelectual. Tenemos We Are Zombies y Wake Up, dos películas de los creadores de Turbo Kid, que fue la primera película que yo vi en mi primer Putrecon. Muy gore, muy divertida. Veremos a ver si estas van en la línea. Tenemos Kubi, que es una nueva película de samuráis, no de Yakuza, de Takeshi Kitano, obviamente el creador de Humor Amarillo. Bueno, ya ahora es el castillo de Takeshi, porque Humor Amarillo está feo. Pues como sabéis suele ser o bien de arte y ensayo o bien de películas de Yakuza. Hizo Zatoichi, que era de... Bueno, él no es samurái, creo que es Ronin, porque no tiene maestro y va por los pueblos. Pero bueno, esto va de samuráis y según Ángel Sala es la película donde cortan más cabezas de la historia del cine. ¡Bien! Luego tenemos The Wrath of Becky, la ira o la furia de Becky, que es la secuela de Becky, una película que se pasó hace un par de años, de una niña que vive en el bosque, que de repente llegan unos que se han escapado de la cárcel, que empieza a matar a la familia y ella se pone en plan solo en casa, pero hardcore. Y entonces tenemos esta secuela que no sé muy bien de qué va, no sé si es que son más malos que llegan y ella se pelea con ellos o si va por otro rollo. A mí la prota, Lulu Wilson, me tira un poco para atrás. Eh, Desde que la vi en la secuela de Un policía y medio. No sé si recordáis ese truño del 93 con Burt Reynolds, pues las secuelas con Lou Diamond Phillips y esta niña que me pareció muy repelente, y aunque en Becky está mejor, no me quito esa de la cabeza, así que tenemos Hundreds of Beavers, cientos de castores, invasión de castores, no hay más que decir.
Tenemos Kill, una película de Bollywood, que nos han vendido como es The Raid, pero en un tren. Con eso ya compro. Una película española de acción, por lo visto, muy bestia, con un título enorme como es Os reviento. Tenemos en Brigadoon, que recordemos que está la sección Brigadoon, que es gratuita, hasta llenar aforo, que cambia, si no recuerdo mal, cambia de recinto este año, ya no estará en el Matadero, sino que estará en una sala nueva que han puesto en el Prado. Y tenemos, por lo general no me interesa demasiado lo que hay este año y siempre dejo Brigadoon generalmente para algún hueco que tengo suelto. Y bueno, pues vamos a ir a Brigadoon. Pero este año hay una que quiero ver que es Samurai Ninja Onimanji, porque está dirigida por, tengo que leerlo porque si no no me sale, Yoshihiro Nishimura, que es un director bastante hardcore en cuanto a violencia, gore, pero siempre desde una perspectiva muy graciosa, que dirigió hace unos años una película que pasó por Sitges salvajísima, pero muy divertida, como es Meatball Machine Kodoku. Si tenéis la ocasión de verla, vedla. Es una secuela de Meatball Machine, es decir, Máquina de Albóndigas, pero Meatball Machine Kodoku tiene mejor factura, a ver, no es una superproducción, pero tiene más factura que la primera, es mucho más divertida, mucho más gore y os la recomiendo, es un viaje. Y luego el año pasado pusieron en Brigadoon también, que no sé, para mí merecería estar en la sección de pago, pero pusieron Tokyo Dragon Chef, que era una especie de Blues Brothers, un poquito musical también, pero en la guerra del sushi, divertidísima. Entonces yo ya compro lo que hace este tío y quiero ver este Samurai Ninja Onimanji. Luego tenemos una película muy esperada por lo bizarro del concepto, pero que está ya entre los peores títulos de la historia en IMDb, como es Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Como sabéis, hace poco el personaje de Winnie the Pooh, no la versión de Disney, pero el personaje original de Winnie the Pooh entró ya en dominio público. Entonces estos han aprovechado para hacer una película donde Winnie the Pooh se vuelve asesino y empieza a matar a la gente. Y por lo visto es bastante horrenda. Tenemos una película de Nick Cassavetes, el hijo de John Cassavetes, que se llama La bala de Dios, que es una película con Nikolai Coster-Waldau, con Jamie Lannister, pero la versión que se estrenó, bueno, aquí no se ha estrenado, pero la versión que se estrenó en Estados Unidos era de 2 horas, y esto es una versión de 2:35, 2 horas y 35 minutos, que han metido una violencia extrema que se ve que se censuró en esa versión original. Pues parece interesante. Luego tenemos Night of the Hunted, de una mujer que está, bueno, creo que es una pareja que están siendo cazadas, es un poco pues como el juego más peligroso, la enésima versión de eso, dirigida por Frank Calfun, sí, que dirigió esa remake de Maniac, con Elijah Wood, y luego dirigió una película que a mí siempre me ha hecho gracia, que aquí se llama Parking 2, una película de terror de una mujer atrapada en un parking subterráneo mientras hay un asesino. En inglés no se llama Parking 2, se llama P2, P de parking y 2, 2 de 2. Pero claro, ¿por qué tuvieron que poner Parking 2? Porque P2 en español sería P2. Y si la película es una caca, no lo quiero llamar P2. Luego tenemos pues la secuela de Diabolic, que se pasó el año pasado, ya pues basada en cómics, ya tuvimos una versión en los 60 con John Philip Lowe, de un ladrón. A mí no me entusiasma particularmente, pero ahí está. Tenemos una película llamada Onyx, igual que Ángel Sala, lo voy a llamar Onyx porque el título de verdad es larguísimo. Sale Jeffrey Combs, de Reanimator, Resonator, etcétera. Yo con eso ya compro. Tenemos una película galardonada en Venecia, como es Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person, es decir, vampiro humanista busca persona suicida que consiente, que es pues un vampiro que no quiere matar y busca a alguien que, ya sabéis. El tráiler promete algo al estilo de Déjame entrar. Luego tenemos pues Blood de Brad Anderson con Michelle Monaghan,
Brad Anderson, obviamente, director de Transiberiano, de Sesión 9, del Maquinista, esa película para la que Christian Bale perdió tanto peso. Tenemos Deep Dark, que es una película en cuevas subterráneas, supongo que es un poco de Descent, dirigida por Matthew Turi, que tuvo éxito hace un par de años con El Tubo o Meandre en Sitges. Tenemos UFO Sweden, o OVNIs Suecia, de la productora Crazy Pictures, que hace un par de años trajeron una película que se llamaba The Unthinkable, lo impensable. Gran película que no ha tenido ninguna repercusión después de Sitges. Os la recomiendo, además con unas escenas rodadas de una manera brutal. Muy buena película, muy entretenida. Tenemos Aliens abducted my parents and now I feel kinda left out. Este año va de títulos largos. Los alienígenas abdujeron a mis padres y yo me siento un poco apartado a un lado. Esta película me interesa única y exclusivamente porque está dirigida por Jake Van Wagoner, que era uno de los productores de un programa que me flipa, como es Impractical Jokers. Y entonces, si tiene ese tipo de humor, me interesa mucho. Y ya, pues ya nos queda poco. Black Flies con Sean Penn, que por lo visto recuerda bastante al Límite de Martin Scorsese con Nicolas Cage, un conductor, un chofer de ambulancia por la noche volviéndose loco. Tenemos mucho asiático, tenemos como siempre Takashi Miike, que probablemente vendrá con Lumberjack the Monster. Tenemos Tony Leung, el de Hard Boiled, o sin ir más lejos, no se ve el póster aquí, In the Mood for Love, Deseando Amar, con Where the Wind Blows. Tenemos River, del director de una película hace un par de años que nos flipó, como era 2 minutos más allá del infinito. Las dos partes de la secuela de Tokyo Revengers, para el que le guste el manga y el anime. Aunque esto sea en acción real. Tenemos Sandland, que está basada en una obra de Akira Toriyama, el creador de Bola de Dragón. Tenemos Immersion, del director de Grudge o La Maldición, Ju-on Takashi Shimizu. Tenemos Let It Ghost, que solo lo menciona por si no sé si van a cantar la canción de Frozen. Let It Ghost, de Fantasma, pero Let It Ghost, Let It Ghost. Tenemos Smugglers, que es pues contrabandistas, de Park Joon-han, que es el guionista de una película absolutamente escalofriante pero brillante como es Eyes of the Devil, y del director de Eyes of the Devil, Kim Ji-woon, tenemos ese otro Cobweb, que aquí ya se traduce como tela de araña. Y por último, creo que uno de los títulos más esperados, no sé si ya es como la tercera o cuarta última película de Hayao Miyazaki, que se llama El niño y la garza, del estudio Ghibli. Veremos a ver si sigue con nosotros o si ya se retira definitivamente. Y luego tenemos, yo lo dejo por último, una de las películas más esperadas por mí, porque además tiene un gran reparto, es en plan Elijah Wood, Peter Dinklage y tal, que es la remake de este año del Vengador Tóxico. No sé si van a intentar tomárselo en serio, no sé si va a ser más salvaje, pero bueno, yo a Toxi le amo. Veremos a ver este nuevo Toxi, qué tal. Obviamente Toxic Avenger, como sabéis, es el ídolo de Troma, pero esto ya es una versión más mainstream. Veremos a ver si funciona en mainstream. Yo hace unos años en Londres vi el musical del Vengador Tóxico y me pareció un poco light. Y luego hace un par de años en Sitges vi la versión de realidad, o sea, el corto de realidad virtual sobre Toxi, como era Fart of Darkness en vez de Heart of Darkness, el corazón de las tinieblas de Apocalypse Now, tenemos pues el pedo de las tinieblas. Troma. Entonces eso es un poco la programación. Luego hay rumores, porque no se han nombrado todas las películas que se van a proyectar. Entonces ya en la rueda de prensa el otro día se les preguntó mucho, siempre cuando abren preguntas ya la gente, las dos preguntas suelen ser, ¿viene esta? ¿O por qué no viene esta? Esas suelen ser. Entonces alguien preguntó si se iba a estrenar o se iba a proyectar una película que se llama Dalí, con unas cuantas as, no Dalí, Dalí, aunque va de Salvador Dalí. ¿Por qué? Porque la película es de Quentin Dupieux, es la nueva película de Quentin Dupieux, que es ya un poco mascota oficial del festival, yo creo que desde que llevo yendo yo estrena una o dos películas en Sitges cada año. El año pasado recibió
un premio. Y además de eso, ya se ha vuelto una especie de meme en el festival por la película que se estrenó hace 2 años, porque el año pasado fue Increíble pero cierto y Fumar hace toser. Creo que el año anterior a ese fue Mandíbulas, donde los dos protagonistas, que son idiotas perdidos, cada vez que se emocionan gritan Togo, Togo y Toro. ¿Por qué? Entonces, ahora... Y es un poco raro porque solo lo hicimos los que seguíamos yendo al festival durante la pandemia, en el Auditori y solo en el Auditori. Hay que explicar primero cómo se ha de participar al principio de las películas en Sitges, porque mucha gente no lo entiende. Entonces tenemos algún anuncio o bien de patrocinadores o bien de cosas que van a pasar después en el festival o qué sé. Vale. Luego llega el momento grande que se ve blanco y negro el pueblo de Sitges, se oyen las olas, se oye, y de repente llega King Kong, vienen un par de aviones atacándoles y la gente ya empieza a aplaudir, mucha gente. Pero se tiene que empezar a aplaudir en cuanto King Kong tira el primer avión al mar. Ahí es donde se aplaude, ni antes ni después. Es la ley. Así que si vais a Sitges, ya lo sabéis. En cuanto hace ¡ra!, ahí es donde se aplaude. Pero en el Auditori, por algún motivo, solo en el Auditori, cuando eso se acaba, se funde a negro, justo en ese hueco, antes de empezar la película, muchos de los que estuvimos en la pandemia ya gritamos ¡Togo! ¡Togo! ¿Por qué? Yo qué sé, porque nos emocionamos porque viene una película, quizá, no lo sé, pero se hace. Y cuando vino el año pasado Quentin Dupieux, se lo gritamos 30 minutos y el tío se emocionó y dice, nunca pensé que esto se volvería así de popular. No sé por qué la gente me... Dice, en ningún otro lado del mundo me gritan Togo. Aquí llevo una semana andando por Sitges y todo el mundo gritándome Togo, Togo. Así que alguien preguntó si... se sabía, creo que la pregunta era, ¿se sabe algo de Dalí? Y Ángel Sala empezó a decir, sí, es un gran pintor, es muy surreal, y empezó a dar muchas largas, tantas que yo sospecho que va a ser una de las películas del festival. Es más, todavía no se ha anunciado la cloenda o la gala de cierre del festival, de final de festival, y como se le quiere tanto a Quentin Dupieux, no me parece descabellado que fuese ese Dalí, pero ya se sabrá. Porque, por otro lado, si aquí empieza a dar largas, se le pregunta por la versión nueva del Exorcista, que está al caer, y ahí ya dijo tajantemente que no se iba a pasar en el festival. También es verdad que el festival empieza el día 5 y el Exorcista se estrena en todo el mundo el 6. O sea que tampoco merece mucho la pena. Irónicamente, los que probablemente tardemos más en verla somos los que estamos en Sitges, porque no la podremos ver hasta después del festival. Dijo que pues eso, por ese lado no merecía la pena, aunque hay películas que se han estrenado en Sitges que antes de acabar el festival ya están en el cine o incluso en plataformas, pero también ha dicho que el estudio no contempla los festivales como una vía de promoción de la película, porque ahora ya no es la Warner, es Universal, dirige David Gordon Green, que ya, como sabemos, nos trajo esta última trilogía de Halloween con Jamie Lee Curtis. Se ve que ahora se dedica a hacer remakes de películas clásicas de terror o secuela. Bueno, sí, esta es más secuela. Y, y bueno, que no, ya hablé el año pasado de la que le jugaron a Sitges con Halloween precisamente, con la última de Halloween, que mucha gente se enfadó con el festival, la culpa no era del festival, y ahora pues, al menos directamente desde el principio dijeron que no, no como hicieron el año pasado con Halloween, que dijeron que sí, luego se echaron para atrás de una manera bastante puteadora, sinceramente. Luego hay otra película que se ha estrenado hace poco como en Estados Unidos, como es Last Voyage of the Demeter. Están ahí hablándolo, no ven si lo tienen del todo claro, pero se está hablando. Y luego la última película por la que se preguntó, que también dijo que no, pero o sea, no, estas tres, no, o sea, Dalí, Last Voyage of the Demeter y esta última no tuvieron no tan tajante como El Exorcista, lo cual hace pensar que quizá caiga. Y estoy hablando de Thanksgiving.
de Eli Roth. Si recordáis Grindhouse, la doble sesión de Robert Rodriguez y Quentin Tarantino, tuvimos esos trailers en medio, tuvimos Dawn de Edgar Wright, tuvimos Las mujeres lobo de la SS de Rob Zombie, tuvimos Machete, que luego ha tenido 2 películas, y ahora pues tenemos el segundo tráiler que se va a hacer como largo, que es este Thanksgiving de Eli Roth, y está al caer, supongo que para Acción de Gracias en Estados Unidos, y se le preguntó si venía a Sitges. Esta quizás se decantaba más hacia no, pero dejaba alguna puerta abierta de que quizás viniese. También dijo pues que va a haber, creo que este año no va a haber maratón sorpresa, porque sabemos que cada año o bien hay sesión sorpresa o maratón sorpresa, a veces ambas. Maratón suele ser hora, digamos, prime time, 8 de la tarde, 10 de la tarde, y la maratón suele ser toda la noche. Y ha dicho algo interesante que supongo que en la sesión sorpresa, porque eso sí que se ha dicho que va a haber sorpresa y no solo la película. Entonces yo no sé si es un invitado de sorpresa, yo no sé si va a ser un invitado. No, me parece muy arriesgado porque saldría en la prensa. Estaba pensando que a lo mejor iba a ser un invitado que quizás no debería estar por el tema de la huelga, pero eso me parece porque saldría en la prensa y le crucificarían. Así que no sé cuál es la sorpresa, pero ya estoy intrigado. Y luego pues pasamos a gente que sí va a estar en el jurado. Los 2 nombres que más destacan son Ana Torrent, o sea, obviamente niña prodigio con el espíritu de la colmena, que luego protagonizó Tesis, y un nombre que me hace particular ilusión, como es Kim Newman, gran crítico de cine, uno de los pocos que realmente habla de las películas que critica con pasión y de una manera muy medida y muy justa, diría yo, y sobre todo se centra en el terror y el fantástico, o sea, básicamente todo lo que es Sitges. Tiene libros a cascaporro, Nightmare Cinema, escribe para la revista Empire, y no es un sibarita. O sea, te puede hablar de películas mega profundas como te puede hablar de películas súper baratas y casi tirando a tontas, y las trata todas con el mismo respeto. Es un tío muy íntegro. Si no sabe algo sobre el cine de terror, esa cosa no existe, porque lo sabe absolutamente todo. Es un Wikipedia andante del cine de terror. Y aunque no me hiciera un selfie con él, quiero verle para alabarle como se merece. Entonces él va a estar en el jurado, con lo cual, ya con su presencia, si bien el año pasado fue el año donde estuve más contento con el palmarés, creo que está en buenas manos con Kim Newman. Así que veremos a ver. En cuanto a galardonados, pues tenemos 3 premios honoríficos, como son, por un lado, Lamberto Bava, no sé muy bien por qué, pero bueno, el hijo de Mario Bava, director de Demons y Demons 2 y cosas así, del que se pasa, yo pensé que se iban a pasar esas, pero no, se pasa La máscara del demonio. Tenemos a Jan Harlan, que fue el productor de Stanley Kubrick, desde empezando de la Naranja Mecánica y ya siguiendo hasta Eyes Wide Shut, o sea, la última película de Kubrick, que si no recuerdo mal, si hago cuenta, pues yo creo que ya desde la Naranja Mecánica hasta el final, básicamente era la época en la que vivía en Gran Bretaña. De hecho, yo he pasado por el lado de su casa, vivía más o menos entre Luton y St. Albans, en una casa bastante apartada en medio de la nada, pero bueno, la vi a través de setos, estaba ahí. Entonces Jan Harlan es el productor de sus películas de esa última época, bueno, esa última época de 29 años. Y el tercer premio honorífico, creo que Oscar estaría particularmente encantado con esto. Oscar no va este año, obviamente es papá reciente y no puede, pero creo que esto le va a joder. Lo siento, Oscar, si lo estás viendo, porque el tercer premio honorífico es para Phil Tippett, ese dios de los efectos especiales y del stop motion, y se vuelve a pasar su obra magna
como director y como creador absoluto, que ya se estrenó el año pasado en Sitges, pero creo que esta es la película que realmente se debería proyectar suya para celebrarle como merece, que es Mad God. Es una auténtica pesadilla de distopía en stop motion. Obviamente ha trabajado en miles de películas de Hollywood, pero esta es su película. Entonces creo que merece que se pase, aunque se pasara el año pasado. Si tenemos que hacerle honor, como bien el premio indica, pues Mad God era la única opción posible. Luego en los premios Máquina del Temps, que también son premios honoríficos, pero un poquito más por debajo del premio honorífico, tenemos a Leon Critch, que ya mencioné antes, de Pixar. Tenemos J. Bayona, probablemente el director más comercial de España, puede ser, entre Lo Imposible y sobre todo Parque Jurásico, El Orfanato, supongo que sí. Entonces él recibe un Máquina del Temps, además siempre está por Sitges. Y presenta su nueva película, que es La Sociedad de la Nieve, que promete ser básicamente a la misma premisa que Viven, o sea, un avión que se estrella en la nieve en las montañas y tal, pero por lo visto ya desvía entonces hacia el terror. Y luego por último tenemos a Hideo Nakata, director de la saga de The Ring, o sea, es el que nos sacó que viene también con una película nueva como es The Forbidden Play. Así que eso es básicamente todo lo que puedo decir hasta ahora sobre Sitges. Vaya pedazo, o sea, casi una hora, macho. Casi una hora de vídeo. Y además de esto vamos a hacer ya tenemos la temática para el primer episodio del podcast de la nueva temporada. Y probablemente el episodio posterior a ese va a ser una versión más extendida de este vídeo que acabáis de ver. Gracias por aguantar hasta aquí si lo habéis hecho. No sé si Oscar va a participar en ese vídeo o no, puesto que como no viene, pero supongo que le interesará hablar porque obviamente muchos de los nombres los conoce. A mí personalmente quiero ver su reacción cuando se entere de que viene Phil Tippett. Y nada más, lo dejo ahí porque ya os veré de nuevo, pues ahora que se va mi amigo, ya vuelve a su casa, tendrá más tiempo ahora para ver todos los demás estrenos que se me han quedado pendientes y ya está ahí. Como siempre, las redes están abajo, para ir al podcast está abajo, el Twitch lo tenemos muy abandonado, yo ya no sé si vamos a retomar o no. Decidnos cosas si os apetece, ahí hay comentarios donde podéis comentar lo que sea, siempre tarde o temprano, siempre respondo. Darle a me gusta, por favor, que no des clic, ya está, eso ya me gusta. Suscribir, también clic y ya está. Y luego clic a la campanilla para que os lleguen notificaciones, porque sinceramente tenemos un nivel de visionados muy bajo. Y no salen en vídeos recomendados ni nada y somos gente buena y creo que lo merecemos. Así que hacedlo, por favor, porque los algoritmos, somos esclavos del algoritmo. Yo durante los 80 fui esclavo al ritmo y ahora soy esclavo de los algoritmos. Ignorad ese baile de mierda que acabo de hacer y darle clic a todo a pesar de eso. Y comentad a los amigos y a los enemigos y al carnicero de la esquina para que vengan a Cine por los Codos. Esto es Cine por los Codos. Yo soy Tony. Nos hablamos próximamente y ¡chao, chao!